Muy bien, iniciamos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Aún quienes van a estar disfrutando, recibiendo, escuchando esta charla en tiempo diferido, en el horario que usted tenga bien hacerlo. Les abrazamos quienes estamos ya en este momento. Les saludamos, les bendecimos. Y hoy seguimos con esta travesía más adelante, así que no traten de correr cuando termine este estudio, porque al final vamos a dar la fecha exacta que el doctor Yatensi va a estar con nosotros y luego compartirles el tema de una vez que él va a compartir o que nos va a ir deleitando para que usted y yo podamos tener todas las preguntas habidas y por haber. Así que será un día o una noche más bien, una velada de escuchar y deleitarnos, de profundizar en algunos temas y, ¿por qué no?, de aprender mucho más. David y yo tenemos muy en común una extraordinaria amistad con el doctor Yatensi Bonilla. Ha sido un mentor para muchos, sigue siendo nuestro profesor, nuestro maestro. Todavía bebemos de él, acudimos a él y para nosotros va a ser un privilegio tenerle. No ha sido fácil, él da clase aún todas las noches, da en seminario en la mañana, en la tarde y en las noches da clase virtual, como sabemos que todo hoy se ha vuelto a la virtualidad. Y él canceló una clase para compartir con nosotros. Así que vamos a disfrutar esto y vamos a abrazar este compromiso y nosotros también cumpliendo. Espero que ese día puedan estar conectados no menos de 15 minutos con anticipación, porque hemos lanzado la invitación a muchas personas en muchos países. Así que ojalá usted pueda apartar su cupo en el dispositivo. Estamos por ver si podemos, mientras estamos por Zoom, mandarlo al Facebook Live o al YouTube Live. Todavía no sabemos, aun cuando es algo muy para nosotros, para este equipo, que queremos que usted pueda ser bendecido en esto. Bueno, bienvenidos una vez más, quienes se han sumado. En lo posible, ojalá pudiéramos verles su rostro. Sabemos que algunos están ocupaditos atendiendo a su hijo o a sus hijos más bien, pero en lo posible queremos disfrutar también de su grata compañía. Y hoy vamos a ver si abarcamos tres perícopas en el relato del libro de Génesis, que seguimos avanzando. Número uno, el nacimiento de Jacob y Esaú. La segunda perícopa podría ser reflexionar en torno a Esaú, que vende su primogenitura. Y por último, en el capítulo 26, si el tiempo nos da, cuando Isaac está en Gerar, donde vemos que se repite el mismo patrón. Y David ya venía desde capítulo 12 hablando de eso, ya nos vino preparando. Así que te aseguro que ya David ha proporcionado mucha información por adelantado de este capítulo 26, donde vemos patrones que se repiten, o una cierta normativa, una experiencia similar, pero también vemos, como bien dijo David, un hombre o hijo de alguien multimillonario que viene de la ganadería y él tiene que estar por la parte de agricultura. Entonces hay todo un relajo en este capítulo 26 y lo vamos a compartir más adelante. David, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches para ti también y quienes se están sumando en este momento. Muy buenas noches. David, antes de que pudieras aperturar cualquier tema. No sé si quedó pendiente para quienes ya estamos aquí conectados alguna pregunta, algún comentario de lo abordado de la semana pasada. Si durante la semana usted meditó un poco más, si durante la semana usted investigó algo y como bien David nos sabe decir, bueno, no me crean, pero investiguen. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos también, ¿no? Como aquellos de Berea, ¿no? Dice que ellos investigaban, o sea, no le creyeron todo el cuento ni al apóstol Pablo, imagínense, y se pusieron a investigar para saber si lo que Pablo les había dicho era cierto. Así que confiamos que también haya este compromiso de parte de todos ustedes y nosotros también de seguir creciendo en esta aventura. Antes de pasarle a David y quizás empezar con algunas preguntas que puede ampliarnos y puede traer como fundamento para discusión,
Este sería el momento. Si algún comentario pendiente o alguien no pudimos dejar participar, usted puede escribirlo al chat. Igual estaré leyendo el chat para algunos, mientras si su dispositivo no le da como para hacer pregunta. Pero si tiene esa pregunta o algún comentario pendiente, este es el momento. En los próximos segundos queremos darle esa oportunidad. Así que somos todo oído, si así fuera el caso. ¿Alguien? Muy bien. Eso significa que se entendió todo, ¿no? O no se entendió nada. Mi profesor Juan Stam decía, bienaventurados los preguntones, porque de ellos es el reino del entendimiento. Así que pregunte. Ok. Y si en el camino algo se da, estaremos encantados también de poder escucharles, ¿ok? Mi querido tocayo, David, nacimiento de Isaac, perdón, de Jacob y Esaú. Vemos como otro, casi este final del capítulo 25 va a repetir un patrón que hemos visto en capítulos anteriores. Isaac, Ismael, bronca entre hermanos. Pero este capítulo también va a originar otra bronca, Jacob y Esaú. Y en el caso de ellos, salen de la misma matriz y son, y es más, no sé, hay términos, hay países que hablan de gemelos, otros países dicen mellizos, en Venezuela decimos morocho, y morocho aquí en Ecuador es otra cosa. Entonces, pero en el caso de Jacob y Esaú, a diferencia de Ismael y de Isaac, pero estos salen de la misma matriz, estos del mismo saco, si cabe el término, como médicamente podríamos manejarlo, ¿no? Y aparece un contraste. Y ojo, yo soy, no sé si decirlo gemelo o mellizo, porque yo nací con una mujer el mismo día. Mi hermana Mireille nació horas antes de mí. Se entiende que cuando son sexos diferentes, son dos sacos diferentes. Bueno, el doctor Javier en algún momento tiene que hablarnos un poquito de esto, siendo médico, aun cuando su área es otra cosa, pero de seguro hay un conocimiento que aborda esto. Mi hermana y yo, se entiende que nacimos en dos sacos diferentes. Y ella nace, ya le cortan el cordón umbilical, la bañan, amamanta, está durmiendo, yo todavía sigo en el vientre de mamá. Y hoy por hoy, mi hermana y yo nos llevamos súper bien. De hecho, creo que de pequeño, como siempre, había bronca de hermanos, con la diferencia en que si yo peleaba con mi hermana, a mí me daba cosas pegarla. O sea, mi hermana me aruñaba y me sacaba sangre. Mi hermana tenía complejo de Freddy Krueger cuando peleaba conmigo. Tenía unas uñas y si me pasaba de la cara y llegaba hasta el ombligo. Y yo trataba de contenerme. Algunas veces le daba una que otra. Sexos diferentes, sacos diferentes, no nos parecemos en nada. De hecho, me parezco más a mi hermana mayor. Pero en este caso, y obviamente en algún momento podemos retornar con algunas diferencias. Yo no sé si algunos aquí que me escuchan son gemelos, son mellizos, seas que su pareja vive o muere, no sé. Pero yo tengo experiencia de mi familia donde tenemos muchos mellizos. Mi hermana mayor está conectada aquí. Ella engendró dos mellizos o gemelos, dos varones, William y Wesley. Entonces ella podría hablar un poquito también de esa gran diferencia. Pero volvamos a la Biblia, que este es el caso que nos amerita. Estos dos varones nacen, están en el mismo saco, son, según la lectura como tal, la diferencia es mínima en cuanto a minutitos o segunditos de nacimiento. Y van a traer dos grandes rostros, o sea, extremadamente opuestos. Cuéntanos, David, ¿cuál es la idea de este pasaje? ¿Qué mensaje trae? ¿Podemos partir de la misma realidad o cuál es el enfoque aquí? ¿Elohista, yavista, sacerdotal? Para luego nosotros entender un poco la intención del autor y quizás también cuál es la lección, qué mensaje nos trae estas dos realidades y quizás en un contraste con Isaac e Ismael. Mi querido tocayo, este dispositivo es tuyo en este momento. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, bendiciones. Gracias por estar otra noche acá con nosotros.
A ver, algo que quizás no sabe todo el mundo, yo fui gemelo, yo nací en una sola placenta con mi hermano gemelo. Mi hermano gemelo falleció hace ya 26 años, pero estábamos ombligo con ombligo. Yo nací primero y después de 5 Entonces, minutos salió él. tocayo, y aquí hay un asunto cultural. En Ecuador, cuando son del mismo sexo, ¿qué se dice que son? ¿Gemelos? No, cuando naces en una sola placenta le llamamos gemelo, cuando están en dos placentas le llamamos mellizo. Ya, Acá los en Ecuador. mexicanos, ¿cuál es el término que se usa? Cuates, yo he escuchado eso, cuate o mi cuata, pero doctor Javier, en el caso del contexto mexicano, ¿cómo se maneja ese término? No, pues igualmente, pues yo lo que entiendo aquí es que se llaman gemelos. La diferencia es que los gemelos que nacen de una placenta es de un solo óvulo. Ok. Y se presenta un fenómeno en el que en lugar de duplicarse se cuadriplican las células y forman dos bebés y se llama monocigoto, gemelos monocigóticos. Cuando son placentas diferentes, son de dos óvulos. Entonces son gemelos disigóticos, de dos huevos. Esa es la diferencia. Wow. A buena hora. Igual no te entendimos, ¿no? Pero a ver, Magdiel, tú como venezolano, ¿cuál es el término allá en Venezuela? La verdad, no sé, pues siempre le hemos dicho morocho a todo el que se parece a nosotros. Porque es que en Venezuela solo sabía que eran morochos y nada más, ¿no? Bueno. Bueno. Solo tengo unos primos de mi esposa que a ellos le decimos los gemelos, pero realmente no sé cómo fue, si fueron en dos placentas. Ok, está bien, está bien. David, como los hermanos Rivera de Julio. Ok. Sí, es cierto, perfecto. David, volvemos contigo. Y yo sí sabía eso, por eso quería que David introdujera eso. Te aseguro que más de uno aquí no sabían que David era gemelo. Así que David, continúe, por favor. Bueno, éramos gemelos, pero éramos gemelos casi idénticos. Yo me cambiaba la camisa para dar los exámenes de él en el colegio hasta que nos cambiamos de materia. Yo cogí comercio, administración y él cogió mecánica y automotriz. Entonces, hasta ahí llegamos. Pero ahí nosotros nos cambiábamos la camisa. Él aguantaba por mí puñetes y Hasta las patadas. novias intercambiaban sin vergüenza. Pastor. Bueno. Pastor. Sí. Sí, lo que pasa es que cuando son de un solo óvulo, porque son gemelos idénticos. Cuando son de dos óvulos, de dos placentas, son gemelos, pero no son idénticos. Esa es una de las diferencias. Yo sí, pero mi hermano Pedro se reconcilió antes con Jesús y yo andaba aún en ese mundo de pecado. Y cuando él venía con la Biblia, le pegaban a él y no a mí. Entonces, él aguantó buen golpe por mí, por mi tiempo de vandalismo. Pero bueno, Dios es fiel y aguantó. No que aguantó por mí. Entonces, yo conozco lo que es ser gemelo, conozco la dificultad de ser gemelo, pero en la Biblia dice que estos gemelos no se parecían. Sí, obviamente tiene que haber sido en dos placentas, debe ser un mellizo para mí, no es un gemelo como tal, porque son tan distintos, uno catiro, uno rojo, rojizo, y el otro y velludo, y el otro lampiño y normal, ¿no? Es lo que dice la Biblia en la historia. Acuérdense que yo me quiero referir en este momento al texto como historia, ¿no? Al texto, ¿no? Si es real, es histórico, no lo sé. Ustedes saben que ese es el problema que a veces tenemos cuando hablamos de lo histórico. Pero en el texto está que nacieron de una pelea dentro de ellos. Entonces, esas cosas son las que es la pimienta y sal que le ponen los escritores bíblicos, los geógrafos, le ponen para que ya ir poniendo la división de las naciones, ¿no? Acuérdate que salen dos grupos que van a hacer conflicto entre ellos, aún siendo hermanos van a tener conflicto, a más allá de que mira que el papá Ismael e Isaac no tuvieron conflicto. Isaac no tuvo conflicto con ninguno de sus hermanos, aún de los 6 hermanos que dio con Sétura o con Ketura, que Ketura,
la mujer que tomó Abraham después de la muerte de Sara, Ketura, tiene a su hijo que va a ser muy importante en la historia de la Biblia, que lo vamos a ver en Éxodo, que es Madián. Esa de los madianitas. Entonces Abraham los mató todos para el otro lado, ¿sí? Hacia Arabia Saudita, que dicen fueron tanto Ismael y fue la gente de los hermanos de él, Madián y todo ese grupo más. Ismael no tiene, Isaac no tiene problema con sus hermanos, pero el nacimiento, a los 40 años que le nacen sus primeros dos hijos, Isaac ya tiene un conflicto en la disque profecía bíblica. Hay cosas que no sé si yo tengo que pedir perdón por no creer todo, pero esa lucha, y es lo que otra vez le pregunté al doctor, y él me dijo, cuando haya alguien ya coge el útero, coge ya la cavidad uterina para salir, ya es fregado que se regrese o que se vuelva. Yo no sé, yo ahí sí soy ignorante, quizás estoy pecando de ignorante, pero eso de que le toma del talón y todo esto, y vienen los nombres, Esaú es cabelludo o peludo, Esaú, a Jacob mal traducido, todas las Biblias y diccionarios, Vida, CLIE y todas estas enciclopedias bíblicas ponen el nombre de Jacob como el ladrón, el que toma el talón, el usurpador, y le ponen 50 nombres para mí mal traducidos, pues los que trabajan en los lexemas y en estas cuestiones de los léxicos, ¿sí? Ellos se dan cuenta que la palabra Jacob no significa el cursupa, el ladrón, el que toma el talón. Le ponen 40 cosas, porque si el nombre fuera un nombre peyorativo o malo, por llamarlo de una manera, no estuviera, pues no se llamara Jacobo, el hermano de Jesús. Es decir, Jacob no es un nombre, originalmente en hebreo, no es un nombre malo. Yat significa Yahweh, Jacob es proteja. O sea, antes de llamarle Jacob, el que roba o el que toma del talón o el usurpa, el usurpador, el ladrón, no sé, el timador, el nombre correcto, la traducción correcta sería Yah proteja, Jehová proteja, Yahweh proteja, ¿sí? Que también viene a ver el nombre de la historia de su vida, ¿no? Que Jehová lo proteja porque va a ser tremendo. Va a ser tremendo la historia que van a tener en su vida, pero esa historia de que pelean dentro de sí, y la mamá va donde Dios, todo eso es una elaboración teológica. Yo a veces yo pido perdón por decir estas cosas en público, pero eso se sabe que es una elaboración teológica tardía, porque sabemos que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob conocían a Dios con el nombre de Yahweh. Y si ustedes se dan cuenta aquí, en el versículo, cuando dice que fue Sara, Rebeca, hija de Betuel, de Labán, y suplicó Isaac ante Adonai por su mujer estéril, y Elohim extendió luego y le concibió Rebeca una mujer, y como los hijos luchaban dentro de ella, versículo 22, le dijo, si es así, ¿para qué vivir? Pero fue movida a consultar, ¿qué dice? Déjame ver, dice Adonai. Si es Adonai, es perfecta la traducción, porque nuestra Biblia dice Jehová, y Jehová no es un nombre que se mantenía antes del Éxodo, ¿sí no? Sí. Lamentablemente estoy en la casa, Génesis, perdón. Por lo menos tendrás internet bueno si estás en la casa. Ya la laptop no se te va a pagar. No, si no es por el internet, es por la lacto, que entra en invernación, yo no sé, interlineal, ¿no? Alguien, no tengo a la mano todas mis Biblias. ¿Quieres que te dé el co-host? No. Quiero ver nomás yo aquí. Sí, mira, por ejemplo, el texto dice, y le fue a preguntar a Yahweh. Ya ahí, el que conoce ya la historia y conoce ya el tiempo y espacio de los modos o nombres que le daban a Dios, los nombres teofóricos de Dios,
el nombre de Yahweh no aparece sino hasta el Éxodo. Por favor, en el nombre del eterno Dios. Baruch atah Hashem Adonai melech haolam. Por favor, no. Todo nombre que se le diga a Jehová o Yahweh o Yo-Hei Bad-Hei antes del Éxodo es un escrito tardío. ¿Esto quién lo escribe? Esto lo escriben los yavistas, por eso dicen Yahweh. Los yavistas, ¿sí? Le llaman al Eterno, a Dios, a Elohim, le llaman Yahweh. Y en el texto, ahorita viendo el interlineal, me dice que le fue a preguntar a Yahweh. Entonces ya ahí. Y lo hermoso de esto es que, perdón, lo hermoso es que el versículo 25 tiene dos fuentes, ¿no? Para los que se interesan saber dónde está el yavista y dónde está el elionista en los textos bíblicos de Génesis capítulo 25, y algo me preguntó la vez pasada Erwin, ¿sí? El capítulo 25 de Génesis, desde el 1 hasta el capítulo 7, comienza con la escritura yavista. Del 8 hasta el 11, la última coma del 11, el último punto del versículo 11 es sacerdotal. Esa parte dice, Isaac habitó junto al pozo de Lahai Roy. Esa parte simple, esas 5 palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras son yavistas. Ese pedacito del final es yavista. Y quizás para muchos esto es aburrido, pero para los que ya están mordiendo las fuentes, van a poder pintar las fuentes en su casa y van a poder unir las historias. Del versículo 12 hasta el versículo 17, todo el versículo 17 es otra vez sacerdotal. Del 18, ¿sí? Solo el versículo 18 otra vez es yavista. Píntalo de celeste o de azul, ¿no? Sacerdotal es anaranjado. El 19 y el 20 otra vez es sacerdotal. Y lo que estamos leyendo ahorita, del versículo 21, ¿sí? Hasta la última coma o el punto del versículo 26 es yavista, por eso que ahí dice Yahweh. Del 21 hasta el 26, en la última coma, hasta cuando dice, y llamó su nombre Jacob. Hasta ahí, otra vez es yavista. De ahí vienen 2 líneas sacerdotales. Y de ahí toda la historia, 25, 26, hasta el 26. A ver, hasta el 26. Mire que todito el texto, ya todo es yavista. Hasta el 26:33 es yavista. Es increíble, es decir, las historias entremezcladas, el entretejido literario que hizo Esdras, maravilloso, y eso es la maravilla de Dios. Para mí eso es una evidencia de una mente superior. Es decir, yo no creo las historias como están y porque están escritas. Yo creo es en esa capacidad divina que Dios permitió que este hombre llamado Esdras, o los escritores que estuvieron con Esdras, pudieran entretejer las 2 versiones, tanto las del reino del norte, que llegaron al exilio medo-persa, porque salieron de Babilonia a medo-persa. Esta semana escuché la clase de ¿cómo se llama? De Rafael, y hablaba vuelta del exilio babilónico, ¿sí? Y no es babilónico, sino medo-persa. Esdras, Nehemías y Esther vuelven de medo-persa, no de Babilonia. Babilonia no los devuelve. Los devuelven son los medo-persas. Y los medo-persas, ¿sí? Y ya hablaban arameo, el hebreo cuadrado, el arameo, ¿sí? Ellos son los que inscriben y recuperan tanto el rollo del norte como el rollo del sur, y ya estaba casi terminada la fuente deuteronomista, que es el Deuteronomio, ¿no? Es ahí donde lo añaden. Eso más o menos es para que ustedes entiendan la formación literaria del texto, que lo leemos como un todo,
como que Moisés escribió todo a mano y fue dictándole a Josué o a algún escriba, ¿sí? Que es lo que mantienen los judíos. Los judíos mantienen esta historia de que Moisés escribió el Pentateuco. Yo no creo tener la verdad, como siempre lo digo, pero hay más razones creíbles en entender el texto desde la fuente. Mire, y algo que me gustó acá es que en el versículo 25, en el capítulo 25, versículo 19, ¿sí? Que comienza ese versículo es sacerdotal, dice, esta es la generación de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Esa repetición, el rabino Rashi, y el que escuche puede investigar, Rashi, el rabino de los judíos, uno de los mejores maestros de la escuela rabínicas judías, dice que el escritor hizo eso simplemente para desvirtuar, escuchen esto, para desvirtuar el concepto que decían que Isaac era hijo de Gerar, ¿cómo se llama? Hijo del filisteo, perdón, del rey filisteo. Eso dice Rashi. Yo nunca he visto que en la última acción que tuvo Abraham con Sara, quedamos todos de acuerdo aquí que no la tocó, pero Rashi dice que había un comentario que se decía en ese tiempo, por eso la repetición es Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Esa repetición era para desvirtuar, para terminar el cuento, el chisme que andaban entre las plazas, ¿sí? Porque siempre en las plazas y en las tiendas hay chisme, para poder quitar ya ese rumor de que realmente Isaac no era hijo de Abraham, sino hijo del filisteo. Increíble el comentario de Rashi. Sí, también los rabinos son herejes. Lo que pasa que son rabinos, ¿sí? La fama te precede. Yo he escuchado, ustedes han escuchado y con toda humildad han escuchado de mí cosas que los gigantes los dicen. Cuando los gigantes los dicen, se asombran y pagan. Pero digo, yo lo dije, yo se lo he dicho a mi esposa. Yo dije eso la otra vez en clase y ahora el boom del nemosis, tú ves que tú con la ciencia bíblica andan dando el nombre del nombre de Moisés y dicen de Acmosis, hablan de Tutmosis, ¿sí? Hablan de Ramses, ¿no? Ramasés. Y yo le dije hace tiempo a ustedes que el nombre de Moisés era Nemosis, como cosa así de fregar. Para ellos es un estudio muy profundo entender que Moisés, el nombre de Moisés no es judío, no es hebreo, no tiene origen como tal semita, sino más es un nombre de origen egipcio, ¿no? Moses, hijo de o dado por el Dios, ¿no? Entonces, y eso me llena a mí de satisfacción ver que he podido en este tiempo, junto con ustedes, tocar algunos temas buenos y hacerlo tan normal, sí, tan líquido, ¿no? Ajá. Tan Tocayo, algunos escriben en el chat que en la versión BTX 3 aparece Adonai y no Yahvé. Eso es lo que estaban haciendo algunas comparaciones. Y aquí Grace está. acaba de escribir, dice, a mí me llama mucho la atención que Rebeca era estéril y también Sara, se repiten las historias. Vemos patrones que se repiten, ¿no? Sara porque son con patrones Abraham. para bendecir. Es que aquí viene el estilo literario, ¿no? La forma de escribir el pueblo semita. Una mujer es estéril, no está completa, Dios le da el regalo, ¿sí? Por eso esos niños son regalos. Tanto Sara, tanto Rebeca, Ana, la mamá de Sansón, Sara, ¿cómo se llama esta Ana, chica? la mamá de Samuel también. Ana la mamá de Josué. Ana, la mamá de Josué, ¿no? No, Ana de Samuel. De Samuel, perdón, de Samuel. Son regalos. Es decir, el escritor hace toda esta, decía Eduardo, esta parafernalia, hace todo este cultivo de palabras para poder que el niño no nazca porque nació porque era un milagro de Dios, nació por un regalo de Dios. Sí, lo hiperbolizan, ¿no? Le hacen un hipérbole increíble al nacimiento, el milagro, la oración, la fe, y le dio Dios y le abrió la matriz. Entonces, y la intervención divina, ¿no? La intervención divina, así es. Muy bien. No sé si hay preguntas.
antes de cerrar esta perícopa entre Jacob y Esaú, de esa gran diferencia, como bien dice David, la intención del autor, demostrar una enemistad desde el inicio. ¿Con qué fin? Porque aunque sabemos que hubo una enemistad, luego se van a reconciliar. De hecho, Esaú prometió matar a Jacob. Y nos dimos cuenta cómo Jacob hace, hasta para reconciliar con Esaú más adelante, hace una oración a Dios espectacular y le dice, yo le tengo miedo. Y luego empieza a mandar las siervas con sus hijos, luego la segunda sierva con sus hijos, luego Raquel con sus hijos, pero Lea con sus hijos y luego Raquel de último. O sea, pareciera que aparentemente Jacob va a mandar en orden de importancia o de menos importancia, pues si cabe el término. O no sé si era de menor importancia o de mayor importancia. La forma como va mandando escuadrones o delegaciones de sus hijos con sus madres, ¿no? Pero vuelvo, repito, porque esto es un capítulo mucho más adelante, el fin de todo eso, demostrar esa enemistad entre hermanos. Sabemos que hasta hoy día siguen habiendo enemistad. ¿Cuál es la intención del autor? Más que sacarle, es cierto, porque muchos hemos sacado hasta buenos mensajes evangélicos y hemos escuchado buenos mensajes y que nos han hecho vibrar un poco, ¿no? De ver la parte romántica, la parte muy espiritual del asunto. Pero si queremos hacerle justicia al texto como tal, como literatura y como mensaje, ¿qué intención sacamos de todo esto? Y me sorprende, Tocayo, que mientras estabas hablando de las fuentes, en tan cortos versículos están todas las fuentes, de un verso a otro, de una línea a otra. Entonces, y tú siempre lo dices, nadie escribe sin intención. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Ya esto es como para cerrar esta pequeña perícopa con el nacimiento de Jacob y Esaú. Y si algunos tuvieran algún comentario o preguntas, vuelvo y repito, bienvenido sea. Solo amigos, solamente para tocar algo que cuando lo estaba estudiando, lo estaba leyendo, me llamó la atención a mí en lo personal. Una palabra me llamó la atención, es que dice que Esaú era velludo. Así es el texto, ¿no? Velludo, era peludo. Y yo no sé si tiene que ver algo, si tú te vas a Génesis capítulo 3, creo que es. Pues, déjame ver, yo no te voy a mentir. No me gusta mentir. Sí, 3:1. Aquí hay un contraste hermoso en el hebreo. Dice que la serpiente, ¿sí? La serpiente era astuta. Astuta, así es. La palabra astuta es Arún, viene de la palabra Arún, Arún. Y Arún significa sin pelo, lampiña. Entonces, el juego de palabras, y me lleva a ver si hay una intención también en el autor, que como era velludo, era tonto. Porque en el hebreo los astutos son pelados, así como ustedes, así como Erwin, así como tú, pelados, pues son astutos. Entonces, y los que son velludos son los ¿qué? Son menos inteligentes. Es lo que dice. ¿Por qué el escritor pone que era velludo? ¿Para qué? Para después contar la historia que se puso un cordero encima, una piel y eso. ¿Sí? Hay cositas. Y mira, la cuestión dice que era rojo. Adamá. Que después va a salir la nación Edom, que también es rojizo. Y van a hacer la historia del guiso, de frijoles, de lentejas, no sé cómo le dicen allá, de porotos, sí, que también es rojo, es decir, caraota, rojo. Entonces, la historia está muy elaborada, es decir, la historia la gente la quiere ver desde la fe y es hermosa verla por fe. Y como dices tú, hemos sacado sermones hermosos de la persona esta que no le gustó cuidar su primogenitura, que no le interesaban las cosas espirituales. Pero son dos mundos diferentes. Un mundo de un muchacho que supuestamente la Biblia dice que se cría en el campo, se cría cazando, es un hombre cazador, es un hombre que no es quizás
no tiene la capacidad de la educación de la madre, porque en el pueblo judío, y eso es lo hermoso del pueblo judío, y los que conocen el pueblo judío saben que el mero es el padre, pero el que educa es la madre. La madre tiene la Torá femenina. ¿Se acuerdan que hablábamos otra vez de del Megilot? Los Megilot. Entonces son los 5 libros de la Torá femenina. La mamá dice, eso que dice que la mamá edifica su casa. La mujer sabia edifica. La palabra edificar es construir en la Torá. Entonces, aunque la mujer no tenía preparación teológica de los machos, la mujer también tenía capacidad de enseñar, porque los niños se criaban con su madre y la madre le daba los principios bíblicos. Entonces, aquí ya hay un punto teológico que estoy especulando. La mamá le tuvo que haber enseñado a tener más ansiedad de las cosas místicas a Jacob que Esaú, descuidado con su padre, cazando en los montes, ¿sí? Entonces no tenía ese interés místico de la progenitura, de la bendición. Él era un hombre más cotidiano, más salvaje, más macho. En cambio, el otro tenía consejos de la mamá, tenía sabiduría de la mujer, pasaba con la mamá en la casa. Pero todas estas historias están formadas ¿para qué? Para formar ideologías. No se olviden de esa palabra jamás. Yo se lo suplico en el nombre de Jesús. No se olviden que tienen intenciones para contar las historias. Edom, enemigo de Israel. Edom, hermano, primos con Jacob, con los descendientes de Jacob, hermano de Jacob, de Edom. Cuando ellos van al desierto, Edom no lo deja pasar. Y tiene que dar una vuelta otra vez para volver a la tierra prometida. Es decir, Edom le va a hacer maldad a los israelitas, o los descendientes, perdón, a los descendientes de Jacob, de Moisés y toda esta gente que va saliendo del desierto. Entonces estas tribus van a ser enemigas. Entonces ya cuentan la historia que desde el vientre de la madre, ¿sí? Ya eran enemigos, ya tenían problemas desde el vientre de la madre, pero son cosas que son escritas por el autor, por el geógrafo sagrado, como igual que Canaán con Can, igual que Lot y sus hijas, que salió Moab y Amón. Esta vez también están contando las historias de los hermanos que se pelean y se discuten, ¿no? Y hay como un esquema, ¿no? Siempre el mayor queda relegado al menor y siempre el de la bendición es el segundo, ¿no? En la mayoría de los casos. Muy bien. El doctor Javier o su esposa, doctora Mónica, tiene su dispositivo activo. Permítame leer un par de comentarios aquí en el chat. Mayra Beltrán escribe escudo humano, como ahora hacen los musulmanes terroristas. Supongo que tiene que ver con esa aseveración o afirmación que estabas haciendo, comentando más bien. Quizás Mayra podría ampliar esto. Rafael dice, se percibe simbología lo del color rojizo. Ok. Podemos ir ampliando esto. Doctor Javier o Mónica. Sí, pastor, aquí, pues viendo lo que están comentando sobre la esterilidad, pues sí, estos escritos pues fueron retomados en el tiempo de Nehemías, donde el patriarcado era sobre la mujer completamente, pero siempre culpan a la mujer de la esterilidad, cuando actualmente científicamente sabemos que la esterilidad es compartida, es el 50% y el 50%. Entonces, sí me llama la atención que siempre culpan a la mujer de la esterilidad cuando sabemos que el hombre puede ser estéril por diversas circunstancias. Interesante, ¿eh? Tocayo, bíblicamente hemos visto, no creo que hemos visto relatos, o si a lo mejor nos puede pasar por alto, de que se ha hablado de la esterilidad del hombre y no de la, ¿verdad que no? El hombre siempre es bendecido y es el mejor de todos. Eso no te olvides jamás. La falla en las mujeres, la falla en las historias bíblicas, la falla en la humanidad. Ay, estoy aquí con mi esposa. No, mi amor, en la historia bíblica. Y pégale su... Ay, Dios, miedo, una carota que... Ay, sentí miedo.
Entonces, yo estoy hablando del texto bíblico. En el texto bíblico, la falla es la mujer. En todas las culturas, la mayoría de las culturas, las mujeres es el error de los dioses. Por el machismo, ¿no? Por bajarla, por invisibilizarla. ¿Sí? Y hay otro detalle, Tocayo, con respecto a eso. Uno es ese nivel donde nunca se toca la esterilidad del hombre. El otro lado es darle mayor énfasis cuando el varón tiene un varón y no una mujer. Por eso vemos en el caso de Jacob. Jacob, y hablan de las 12 tribus y luego nació Dina. Dina, como quien dice, se le chispoteó uno, pero es una mujer. Y Dina no pinta en la historia. Y hemos visto que históricamente, en algunas culturas, si un varón no tiene un niño, como que todavía medio le señalan, ¿no? Que algo anda mal, ¿no? Siga luchando por el varoncito. Esta semana estaba hablando con Isaías, su esposa va a tener a luz una nena. Y yo, sí, ya vieron el sexo de su nena. Y yo le dije a Isaías, has jodido. Y de hecho, la suegra de Isaías está conectada. Así que Marlene, tápese los oídos. Y le dije, va, ahora como el apellido de Salma es Salma Reina, le dije, vas a tener 2 reinas en la casa. Entonces, y yo, obviamente, ellos están felices, ¿no? Yo igual creo que todos nosotros. Y es una emoción. Yo sé que tanto Salma, Isaías, felices, pero yo he visto casos, Tocayo, donde, y hasta en pastores hoy por hoy, pastores evangélicos, que chuta, vamos a tener, pero es una nena. Y como que uno ve el semblante cambiado de que, ay, no, pero sí, pero no es varón. Yo no sé si he visto hasta hoy día en el mero occidente, en mera cultura, en mero siglo XXI, donde todavía se le sigue dando menor grado de importancia al nacimiento de una mujer. Por los apellidos, es por los apellidos, es la gloria del varón. Con tu hijo varón, tu apellido sigue. En tu mujer, si eres mujer, tu apellido muere. Aún queda. Mira. Salvo algunas, hoy por ejemplo, Chile y otros países, donde ahora se decide que el niño puede tener el apellido de la mamá, ¿eh? Qué chévere. Y en otros contextos, ¿no? Y hay otros casos donde el apellido, en algunas culturas, donde a pesar de que es una mujer, si das a luz una mujer y sabiendo que esta mujer, al momento de dar a luz, pierde su apellido, o sea, se puede mantener el apellido, o sea, del patriarca principal. Estoy viendo esto en algunas culturas, pero tiene mucho que ver con lo que ha dicho también el doctor Javier, un poquito para ampliar el concepto. Uno, no se nota en la Biblia donde haya un énfasis a la esterilidad del hombre. Y en segundo lugar, ese es el otro caso deprimente también, donde si es varón, en algunas culturas, donde si nacía una mujer y si nacía con defecto, la echaban a las anguilas eléctricas o la botaban literalmente. Porque no, para algunos era como absurdo o era una maldición. Entonces, y vemos hasta hoy día hay culturas donde hay mucho machismo. No voy a mencionar países, ni voy a mencionar X. Israel. En ciertas culturas donde si no es varón, como que el hombre es medio señalado en su barrio, ¿no? Chuta, no es varón. No tengo potestad, no tengo herencia. Si es varón y se hace gay o lesbiana y si es mujer, es lo peor, mejor muérete. Sí. Peor, que nazcas y cambies de género o de opción sexual. Es peor, imagínese eso, ¿eh? Es muerte. Pero en la Biblia está eso, dice, si es varón, tendrás que llevarlo a los 30 días, circuncidarlo, hacer ofrenda de paz, de amor. Pero si es mujer, ya como que ya dale una paloma, dale un cuento y ya purifícale. Ya es cierto. En cuanto a la ofrenda, había más ofrenda por si era varón o mejor ofrenda. Si y mira, y le damos paso a tu hermana. Escúchame algo. Y lo bueno es que los hijos primogénitos en Israel hasta el día de hoy son de Yahweh, son de Adonai, son de Jehová, son del Eterno. Todo hijo mayor, que el primer hijo primogénito que rompe matriz y es varón, es de Jehová. Por eso que en el tiempo del Pesha, de la Pesa judía, se ayuna antes de la Pascua judía, antes de hacer el día del Jamés,
el día de la quema de la levadura, 3 días antes, hay ayuno por los primogénitos. Y se paga un shekel por los hijos varones, porque los hijos varones son de Jehová. Entonces tienes que pagarle al sacerdote porque tu hijo no vaya al templo a vivir. Y lo compras a tu hijo mayor, pero son de Jehová. Ellos hacen ayuno todos los pesas. A mí me sorprende la oración de Ana, cuando a pesar de que no tenía bebé, Ana podría haber dicho, bueno, Señor, no importa lo que sea, ¿no? A veces conocemos a mujeres embarazadas y decimos, ¿qué quisieras que fuera? No, lo que venga, lo que Dios me dé. Pero la oración de Ana es, si te dignares de mirar la aflicción de tu sierva y me das un hijo varón. O sea, ¿cómo interpretas eso? Y obviamente Dios le concede. Y Ana dice que lo va a consagrar y que le va a entregar al Señor. Y lo hizo. Y luego Dios le va a dar unos cuantos más. Pero hoy por hoy, si una mujer en nuestro contexto, en su gran mayoría que yo sepa, está pidiendo un bebé, y muchas veces yo entre mis campañas, pastor, ore para que el Señor me dé un bebé, he tenido la dicha de orar por muchas personas así, y a veces se me ocurre hacerle la pregunta, ¿qué quisieras que fuera? Y escucho, bueno, lo que sea, lo que Dios me dé. Ah, ok. Entonces, y está bien. Yo no sé si una oración así es poco ambiciosa, no sé. Pero al escuchar no importa, pastor, total lo que Dios me dé. Ah, ok, perfecto. Pero escucho también casos muy mínimas donde dice, pastor, quisiera que fuera un varón. O quisiera una nena. Conozco parejas donde los dos quieren que sea una nena o los dos quieren que sea un varón, y también conozco los dos casos, ¿no? De que uno quiere un sexo, el otro quiere otro sexo. Bueno, es todo un relajo, porque hasta hoy día, por más de que quisiéramos tapar el sol con un dedo, esta es una realidad. Carlin activó su dispositivo. No sé si el doctor Javier terminó porque veo tu dispositivo todavía activo. Perfecto. Carlin. Okay, mi pregunta es, en este caso me gustaría que el doctor Javier me ayudara como médico. En ese tiempo de la Biblia, como estaba hablando el pastor David, no se hablaba de la esterilidad del hombre, pero tampoco se ve que salieron las mujeres puros varones, y a veces de último salió una Dina, ¿no? Vamos a decirlo así en ese caso, en ese término. Entonces, yo pienso, ahí necesito la ayuda del doctor Javier. Pienso que el sexo del bebé salió directamente del hombre, ¿no? Pienso que sí, que la mujer solamente estaba recibirlo con nuestro óvulo y permitir que creciera en nuestra matriz. Ok. Y ahora, ¿y por qué el hombre se enoja? Ay, no, yo quería que tú nada más naciste para parir hembra, porque había 2 parejas en la iglesia. Uno buscando hembra y la otra buscando varón. Cada uno tuvieron 7 hijos, 7 mujeres, 7 hembras. Mira, el hombre incluso salió con otra señora y le salió otra hembra. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué hoy en día, porque se ve que a veces salen más mujeres o más hembras, pero en el antiguo, bueno, en la Biblia, salieron más varones que hembras? De hecho, la mayoría de las veces que había esterilidad de la mujer, nacían varones, uno. Y el otro caso, quizás uniendo a mi hermana, estamos viendo hoy en día donde, y el doctor Javier, y aquí es donde quisiéramos escucharte, hay parejas que ahora están decidiendo el sexo de su bebé, hoy por hoy. Eso es lo que estamos viendo, donde ya empiezan a preparar, y no sé qué rayos pasa o cómo lo hacen. Ahí sí, doctor, ilumínenos un poquito. Y luego que David conteste esa parte teológica de Carlín, porque es cierto, cuando una mujer era estéril y pedía un hijo, Dios concedía. No, rara vez veía que era una mujer, sino era un varón. Entonces, David, prepárate para eso. Doctor Javier, háblenos, por favor. Sí, mire, pastor, realmente quien determina el sexo, pues es el gameto, es el espermatozoide. La mujer solamente en su óvulo tiene 2 X, el varón tiene una X y una Y. Entonces, ¿quién determina el sexo? Pues el espermatozoide. Y pues ¿por qué en algunos casos los gametos X sobresalen sobre los Y?
pues son características propias de esas células. Ahora bien, finalmente quien va a decidir cuál va a ser la unión, pues tiene que ver también mucho el óvulo, porque el óvulo va a ser el que permita finalmente sea una X o una Y. Pero en términos generales, quien determina el sexo, pues siempre serán las células masculinas. Ahí es donde está la posibilidad de que sea una mujer o un varón. Así que, señoras, no estén diciendo que esto es de una afirmación machista, por si acaso, de que es 50-50, aportan 50% y el varón 50%. O sea, pareciera que científicamente esto desbarata el concepto de que es 50-50. Gracias, doctor Javier. Tocayo, volvemos contigo con ese dilema teológico, ¿no? Donde... Amigo lindo, yo siempre, a mí lo que no me ha gustado son esas dos letras, X y Y. En estadística, en matemática, yo tenía que copiar, tenía que pagar para que me hagan los deberes. La media ponderada, la media simple. Esos dos términos ya son paganos, hay que ponerle otras letras, A y B, C y D. Son horribles esos Y, X y Y o Y. Bueno, ¿qué sucede en la Biblia? Si tú te das cuenta, la genealogía de Ismael, de Isaac y todo, de Jacob, 12, 12, 12, 12. Sí, pero no que son 12 varones. También hay mujeres, no que las mujeres son invisibilizadas. ¿Por qué ponen a Dina? Porque Dina tiene una historia que contar. Cuando la mujer tiene algo que aportar en la historia, la ponen, si no, la invisibilizan. Y es una locura. Es decir, el texto como tal, la Biblia como tal, la coordinación bíblica, la mentalidad bíblica es eso. Las mujeres no tenían valor y como algún momento lo estudié, las mujeres, los negros y los animales, los esclavos, las mujeres y los perros no tenían alma. Hasta que la Iglesia Católica Romana eleva a los altares a María, y para elevar a María a los altares, gracias por la Virgen María Católica, que por subir a María a los altares y llevarla al cielo, es que le ponen alma a las mujeres. Y después, con el proceso de romper la esclavitud, también los negros, la línea africana ya tuvo alma. Entonces, son cosas que no hemos sabido, y la Biblia, como hablábamos la semana pasada, la Biblia firma eso, la esclavitud firma. ¿Por qué? Porque es un contexto histórico, cultural, político, religioso, mental. Pero en las historias bíblicas tienen que haber mujeres, es normal. Lo que pasa es que al tacho basura en una funda, ¿no? Sí, de hecho lo hay. Una gran teóloga, creo que también es feminista, Elsa Tamés, ha escrito abundante material sobre las mujeres en el movimiento de Jesús. O sea, es impresionante. La misma teología lucana, en su gran mayoría, vemos mujeres siguiendo a Jesús. O sea, sí hay impacto en el ministerio. Vuelvo, repito, créanos que lo que se está hablando aquí no es una forma de guerra de los sexos, como aquel programa de la farándula, por si acaso, que no es la intención, sino más bien traer a colación estos detalles. Antes de que si hubiera preguntas, Edwin Méndez escribe en el chat: el plan de Dios está sobre las leyes sociales, sobre los primogénitos, y redime a los hijos menores. A ver, bueno, termino de leer. Las mujeres digan conmigo gracias Jesús, dice Carlín. Muy bien, Rafa escribe: en el caso de Jesús, se cita a los hermanos con sus nombres, pero no a las hermanas. El texto en nuestras traducciones al español solamente dice que tuvo hermanas. Ahora, David dijo algo que me pareció como una máxima, ¿no? O como sabe decir Fidel, una frase matona. Se mencionan a las mujeres cuando tienen algo que decir, cuando tienen una historia que contar, cuando se puede resaltar una lección de ellas. Y no significa que no ha habido, ¿no? Quizás, otra vez, la intención del autor, la intención de quien escribe. Entonces, un poquito para que puedan entender todos estos dilemas que creo que para muchos de nosotros podría hasta chocarnos y hacernos
o sea, contrariar los semejantes comentarios. Bueno, dice Betsy, gracias Jesús. ¿Alguna pregunta o comentario? Porque vamos a entrar a la segunda perícopa del día de hoy. Ya hemos abarcado la primera en 1 hora. Bienvenidos quienes se están sumando. David, vuelvo a ti con el dispositivo, ampliando el panorama, el Esaú que vende su primogenitura. Tú dijiste algo hace poco, quizás a veces entendemos bajo nuestra lectura que Esaú era el mero porque reflejaba al papá, pero David acaba de mencionar que si Rebeca era la que daba lección en casa, la sabiduría en casa, Jacob bebió mucho de Rebeca. Sabemos que aparentemente había cierta preferencia. Jacob con Rebeca, Esaú con su papá. Y Esaú todo el tiempo en el campo, todo el tiempo haciendo lo que hace papá. Papá era su héroe quizás, pero Jacob está en casa, apoyando a mamá, recibiendo lección de mamá. Y quiero partir de esto, David, porque tú acabas de mencionar algo que creo que nos viene bien volver a reenfatizar. La mujer era la que educaba, era la que, aún con la misma palabra en aquel entonces no había mandamientos o la Torá, pero por lo menos los principios de hogar la establecía ella. Y esto me hace pensar, a lo mejor Esaú entró en un dilema de que quizás yo no tengo la formación que tiene mi hermano. Mi hermano recibe todo de mamá. Mi hermano quizás recibe una buena educación, buena cultura. Yo estoy en el campo, soy un hombre de la calle. Soy un hombre, no sé, solo quiero ser como mi papá, a lo mejor. Y a veces empezamos a acusar a Esaú, y sobre todo en nuestros sermones evangélicos, como un hombre de poca proyección, un hombre de poca ambición, un hombre de poco interés a las cosas espirituales, poco interés a la primogenitura, poca proyección, a él le valió. Y decimos, lo vendió por un plato de comida o por un guiso temporal o momentáneo. Entonces, otra vez, intención del autor, mensaje, ¿qué pasó con Esaú? ¿Cómo podemos quizás ver a Esaú no como el típico hombre bajo, el típico hombre que, no sé, como muchos a veces pueden cometer estupideces o podemos cometer estupideces, pero sí he visto hoy por hoy en nuestros mensajes evangélicos, Esaú es el carnal, Esaú es el hombre natural, Esaú no tiene nada de espiritualidad. Jacob sí, aunque Jacob es carnal, Esaú es natural, Jacob va a ser un hombre espiritual porque Dios va a cambiar el nombre, pero Esaú, discúlpeme, qué bajo ha caído. Estos son los sermones hoy por hoy evangélico. Pero como dices, veo 2 hijos con formaciones diferentes. No sé cuál fue en ese sentido el rol de papá en la vida de Esaú. Y me doy cuenta y me entristece cuando y papá va a bendecir a los hijos, le dice a Jacob que Dios te dé el rocío de los cielos y la grosura de la tierra. Y cuando bendice a Esaú y le dice que Dios te dé grosura de la tierra. Es decir, vivirás con lo básico, vivirás con lo mínimo. Pero a Jacob le pone rocío de los cielos y grosura de la tierra. Y en la bendición a Esaú la cosa cambia drásticamente. Y Esaú llora, aunque sea unita. No tienes una bendición más para mí. Anda, Esaú le ruega a papá si tiene algo más o algo quizás más importante para él. Yo lloro con Esaú en este pasaje, porque es un hombre que le ruega a papá, bendíceme. Pero Isaac le dice, que Dios te dé grosura de la tierra. O sea, viva del día a día, viva de lo mínimo, viva de lo básico. Y yo cuando me enfrento a este pasaje, a mí me salen lágrimas, porque, y es donde el mismo dilema del hijo pródigo, ¿no? Con el mayor. Y uno siente que, caramba. Entonces, tocayo, ahí sí, no quiero hacer más catarsis porque yo me conozco, pero emprendamos la travesía de esa venta de primogenitura, la poca importancia, disque, y podemos ponerle cualquier otro detalle, insumo a la primogenitura, lo que implicaría
por generaciones, y lo sabemos porque la Biblia lo relata. Pero, ¿qué está pasando aquí? Yo a veces yo creo que pararnos en los zapatos del actor bíblico, no del escritor, sino del personaje como tal. Acuérdate que la mamá de ambos es pagana. Si no es la perita de dulce, religiosa, cristiana, evangélica, pentecostal, hueso rojo de la iglesia Mishar, no es. Es una de Paran Aram, es una babilónica también, es una pagana que tiene culturas paganas, tiene artimañas paganas, tiene forma de criar a sus hijos. Y en la historia se ve que Esaú fue más campo, ¿no? No fue tan personal con ella. Y a veces dice la gente, le cambió la primogenitura por un guiso un guiso de frijoles, ¿no? Pero lo que el texto dice es que él venía de casa, él venía cazando. Según las historias, según el proceso de Medio Oriente, las cazas demoraban a veces hasta 3, 4, 5 días. Y tiene que irse con provisión y se quedó sin provisión. Ese man venía muriéndose, pero muriéndose de hambre al punto de la locura. Solo lo que sabemos tener hambre, sabemos qué es tener hambre. Tener hambre de negocios cualquier cosa con hambre y con sed. Vendes el alma al diablo. Es decir, el proceso del hambre es Amén. ahí está. Claro. Ya debilitado, ya con las últimas. Y le dice, dame de comer. ¿De qué me vale ser el que lleva el nombre de mi padre y ser la herencia de mi familia si no voy a vivir para hacerlo? Primero dame, sí, Esaú es del tipo práctico, ¿no? Me estoy muriendo de hambre, hay comida, yo no quiero gloria y no quiero vivir. Entonces, desde ese punto de vista, Esaú es un buen comerciante, sobrevive. Quizás más a futuro pierde bendición, pero él vive, él quiere vivir en ese momento, saciar su necesidad. ¿Qué podemos decir? Que falta de fe, que es el hombre carnal. Yo tengo comentarios de Esaú como hombre carnal y a Jacob como el hombre espiritual, un mentiroso, ladrón, espiritual, pero espiritual. Entonces yo veo ese concepto que a veces le damos a las predicaciones increíbles, ¿no? Es decir, hermano, Esaú era carnal, el espiritual era Jacob, pero Jacob es un ladrón. Es decir, un ladrón en ser pillo, ¿no? En astuto, ¿no? Él quería conseguir las cosas como podía, ¿no? Un pillo buena gente. ¿Aló? Un pillo buena gente, gente. dice Luis Un pillo David. buena gente, Ahora, claro. tú dijiste algo, Esaú es un buen comerciante, él quiere vivir el día de hoy. Mañana tendré fuerza para hacer otra cosa. Pero Jacob es un oportunista, es decir, ambos son buenos comerciantes. Claro. Solo que, o sea, literal, o sea, cada quien, Esaú vivió hoy y sabemos que su descendencia, igual Dios prometió bendecirle, ¿ok? Pero Jacob tampoco, Jacob creo que era un hombre muy sagaz, muy oportunista. Pero Jacob sabe que puede cocinar también. Mamá le enseña. O sea, hay todo un trecho ahí, ¿no? En estos dos. Y veámoslo mercantilistamente, ¿no? Claro. Ahí hay un proceso más redaccional y de verdad que es una cuestión que ¿cuál es el problema? Yo creo que nosotros juzgamos desde la Biblia, ¿no? Pero si se está muriendo de hambre y quiere algo y alguien le da para poder vivir, lo das todo. Es como el cuento ese que decía, hermano, si usted tiene que pasar el desierto para predicar el evangelio al otro lado y se queda sin agua y hay una cerveza, se la toma. Yo no, dice, porque peco. Es decir, eso es mentira. Yo me tomo la cerveza y llego al otro lado. Es decir, verá, yo sé lo que es estar en Venezuela y había más fácil conseguir cerveza que agua. Así que o te bañabas o no tomabas agua, pero cerveza abundaba. Dígame la decisión que tomé. Está siendo grabado. O me baño o no me baño. Claro. Entonces, sí, yo no, hay cosas que yo ya no le hago como que no le hago todo ese
esa intención de ver lo espiritual, lo carnal, al final y al cabo, yo no sé qué sale de Jacob. Sale una descendencia también que va a querer matar a sus hermanos. Sí, acá había un hermano malo, supuestamente, pero no, Esaú era malo, pero Jacob tiene 11 malos o 10 malos que van a coger matar a José. Entonces yo no sé dónde está la historia bonita, ¿no? Porque yo cuento mi historia que mis hijos son de bien, pero ahí la historia sí es una historia que va degradándose y se sigue degradando después con José, después de José, con David, los hermanos de David. Si las historias se están dando, son normales, son patrones, son patrones históricos que tienen que ser descifrados desde el mismo momento vital de la acción. Sin la moral religiosa, sin la moral cristiana, sin la moral evangélica, sin la moral y aún la intención de lavar el queso rancio, como lo hacen a veces los mismos rabinos que quieren defender la Torá y justifican todas las cosas que están mal, pero le buscan la quinta pata al gato y dice, es que esto es para bendecir al pueblo de Dios. Mata, roba, viola, pero es para bendecir al pueblo de Dios. Entonces, hay cosas que yo no creo que se puedan aislar, porque yo no tengo que defender ninguna fe judía, ni una fe como tal. Yo quiero ver el texto bíblico y Dios caminando en la humanidad. Dios es Dios real caminando con el ser humano. Y en ese caminar el ser humano va a demostrar lo que es. Entender al ser humano en su antropología cultural, en su cultura, en su sociedad, en su momento vital, me ayuda a entender el proceso histórico, cómo Dios se va metiendo en la historia, revelando en la historia, desvelándose en la historia, y el hombre haciendo errores hasta que Dios pueda intervenir en nuestras vidas y Dios quiera que intervenga rápido en todas nuestras vidas que estamos aquí presentes. Pero para mí es un proceso más literario, histórico, con intención. Y acuérdate siempre algo, que los que escriben son del lado de Jacob, ¿eh? Son los descendientes de Jacob. Nosotros aquí tenemos problemas con Perú, ¿sí? Si tú vas a Perú, dice que Perú mató ecuatorianos y bajó como 5 aviones, helicópteros. Tú vienes para Ecuador y la historia dice que los peruanos son los malos y que bajamos 7 helicópteros y matamos a 50.000 peruanos, ¿sí? Cada uno va a contar y hacer el libro desde su lado. Y la Biblia es el lado de los judíos. Jamás van a tratar de dañar a un patriarca. Tocayo. Aún cuando dejen a sus mujeres con otro hombre, es para bendecir al pueblo de Dios. Aunque prostituyan a sus mujeres. No sé si algunos tienen comentario o pregunta. Mira esta parte del relato. En el capítulo 25, verso 27. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. O sea, su accionar tampoco mostraba que era un hombre quieto, vamos a estar claros, ¿no? Y luego versículo 28, porque cada verso es impresionante. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y ahora, otra vez, no sé cuál es la fuente aquí, cuál es la intención del autor. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y aquí, ojalá pudieras ampliarnos un poco más esto. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, para que pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día. El énfasis de Jacob, hoy. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Mira el accionar, ¿no? Así menospreció Esaú la primogenitura. Y es curioso que más adelante siempre se va a mencionar, pero Esaú es Edom, pero Esaú es Edom, pero Esaú es Edom. Entonces, una vez, desde aquí arranca este detalle. En primer lugar, vemos las preferencias, ¿no? De los papás hacia cada quien. Y luego habla de quién estaba conectado a quién.
Jacob a Rebeca, Esaú a Isaac, y da las razones. Y luego esa afirmación, después de que digo, estoy cansado, dice, por tanto. Y aquí no me cae bien un poquito esta referencia, cuál es la intención del autor en hacer esta aseveración, o cuál es la fuente. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Por ahí va un poquito quizás la inquietud o las intrigas, querido tocayo. Por eso yo vuelvo a decir, mira, date cuenta, mira la intención. Yo no sé si yo soy muy perspicaz para leer las cosas, o ya desconfío de todo, leo a través de la sospecha, no lectura de sospecha, ¿no? ¿No te das cuenta que es el nacimiento de una nación? Eso es una etiología. Eso ya tiene un principio etiológico. El inicio de una nación, de un pueblo, de una etnia. Y recalca que de ahí nació Edom, los edomitas, enemigos de ellos. Sí, de ahí. Pues hay un principio. La historia se cuenta por un principio, no se cuenta por gusto. Se cuenta ¿para qué? Para darle el principio a un pueblo malo. Ahora yo no sé ustedes háganme, voy a hacer una pregunta. Voy a plantear algo. Ya te damos la palabra a Luisito. Dios te bendiga. A ver, una pregunta. Si yo mañana en una desesperación por necesidad yo te vendo mi casa, mi propiedad o en precio de barco hundido, ¿sí? Por mi necesidad. Pero Véndeme tus Biblias. Después de un tiempo, yo reflexiono y veo que he perdido y te pido a ti que eres un hombre justo, porque supuestamente Jacob es un hombre espiritual. Y te digo, ñaño, devuélveme la progenitura, devuélveme la casa, yo te la compro. ¿Cuál sería la actitud de un hombre justo, de un hombre espiritual? Porque ponemos a Jacob como espiritual. Ese es el problema cuando hacemos esas dicotomías religiosas, que a mí como que me hablan de las patillas, ¿no? Si eres un hombre espiritual y el otro es un hombre que no le importó, el hombre espiritual le devuelve pues, por justicia, pues. Pero Jacob no le devuelve nada. Si fuera el caso del hombre espiritual, hablando de Jacob como hombre espiritual, que hemos hablado en el tema bíblico, ¿no? No sé ni por qué me fui por ahí, pero ya me olvidé de esta la pregunta. Y luego te la hago. Mientras le damos a Luis, pero permítame leer algunos comentarios del chat. Marta Zavala escribe, yo tengo un conflicto porque los primogénitos son los herederos, según Rebeca. Pero, según Rebeca, Dios le dijo que el mayor servirá al menor. Pero pese a esto, Isaac tenía previsto bendecir a Esaú como heredero. La intervención de Rebeca, que es una idólatra con una versión de haber consultado a Dios, toma tu Rebeca. Si esto fuera verdad, ¿por qué Isaac pensaba ir en contra de lo dicho por Dios? Interesante pregunta. Debe ser buena alumna tuya, la Martita Zavala. No, esa Martita Zavala es una maravilla, es autónoma. Ya lo sé. Ya me digo que cuando llegue a Guayaquil la próxima semana nos va a invitar a ti y a mí a comer en su casa, ¿verdad? Ya la mamá nos va a preparar la mamá de la mamá de la mamá de la mamá del plato. Porque voy por las Biblias la siguiente semana. Hay otro comentario que escribe la persona que se equivocó, lo mandó al privado mío. Dice, no entiendo por qué el pleito por creer que el primero o el que abre matriz es mejor y al que había de bendecir hasta hoy. Son pleitos familiares hasta hoy. Dice, olvide poner para todo el envío. Ok, sí, lo puso al privado. Y Edwin manda una pregunta. ¿Se puede afirmar que las leyes morales y sociales estuvieron antes de los mandamientos de Dios? Así que hay 3 comentarios aquí. Espero que te acuerdes, tocayo. Y mientras lo procesas, tú puedes revisar el chat. Vamos a darle la participación a Luis Ochoa, que activó su dispositivo. Bienvenido, Luis. Gracias por estar. Buenas noches con todos. Una pregunta para el pastor Cordero. Hemos venido estudiando la Biblia no solo desde el punto de vista teológico, sino que lo hemos hecho desde el punto de vista literario, histórico, dialéctico. En el texto que acabamos de leer,
el padre disfruta de la comida del primogénito y la madre le enseña al segundo a estar, a hacer bonito lo que estamos hablando ahorita, ¿ya? Sin embargo, en el texto dice que Esaú venía muerto de hambre porque venía de cazar. Esto implica que no había comido, ¿ya? Hay una contradicción en la lectura, en lo que estamos leyendo, porque si es que al papá le gustaba lo que cocinaba Esaú, esto claramente nos dice que Esaú podía perfectamente preparar un alimento en donde sea. Recordemos que no estamos hablando de una persona que salía a cazar por hobby, sino que estamos hablando de una zona árida en la cual para cazar había también que saber prender fuego, porque si no te vas a morir congelado en la noche. Había también que saber protegerse del sol, porque si no vas a morir calcinado en el día. Había también, necesitabas aprender a buscar una fuente de agua. Entonces, a la luz de cómo estamos leyendo y aprendiendo, sí quisiera, pastor, que de pronto también lo estudiemos y lo revisemos desde esa óptica. Muchas gracias. Buena tu acotación, buena la acotación. La pregunta también de Erwin, no la escuché bien. Tengo 1000 cosas en la cabeza, quiero responder todo y no respondo nada. Tengo confusión espiritual, tengo a Jacob y a Esaú en mi cabeza, están luchando. Y tienes 3 pendientes ahí en el enlace para contestar. A ver, en el orden, dime uno para ver si lo sé. Si no te digo, no lo sé. Contéstale a Luis porque está más fresca en tu cabeza. Y luego te rebusco las preguntas. Lo que pasa es que realmente la historia no coordina. Es decir, él tiene una razón excelente. El que sabe leer y leer entre líneas, ya hay un problema de coordinación de ideas. Hay historias cruzadas, hay intenciones cruzadas, cada uno quiere defender o decir sus cosas, después se rectifica, como dijo Martita, si la bendición era que ya estaba en la barriga, predestinado, que el uno iba a ganarle al otro, ¿por qué se va en contra de Dios si ya Dios le había dicho? Es decir, hay muchas cosas que no hace falta responder, solamente guardar silencio y cada uno saber responder y decir, esto es cuento, esto es history o story, punto. Si tú tienes que responder, hay cosas que no se van a poder responder no es por respeto ni por temor, sino que porque ya el mismo texto lo da para que lo entiendas. Si ya no lo quieres entender o no lo quieres reconocer, ya eso ya es personal, pero la historia para mí, siempre estas historias que yo le he leído es una lectura inconsistente realmente. Le puedes encontrar la quinta pata al gato, como lo hacen los judíos, los rabinos, en el Talmud, en la Mishnah, todo puede ser. Pero no, tienes mucha razón, Luis. Es muy inconsistente la historia y tú ya sabes cuál es la respuesta. Eres morboso, quiere que te diga la respuesta. Es morboso. Quiere meterte en problema. Muy bien. Aprovechando que vamos a poder tener aquí al doctor Yatensi. A Yatensi, claro, para que llegue palabra de Dios a todos nosotros. Literal, preparen sus preguntas, por favor, para el próximo o la fecha que les vamos a compartir. La pregunta de Erwin era si las leyes sociales antecedían a las leyes de los mandamientos, ¿no? Sobre todo... En el mundo entero, Erwin, en el mundo entero, el estudio sociológico, el estudio cultural, se ha demostrado por peso histórico que antes que haya religión, hay sociedad. Las primeras leyes en la humanidad, en las tribus, en los clanes, son sociales, de comunidad, de vivir en paz, leyes comunitarias. Cuando ya se hacen comunitarias y se hacen grupos y pueden vivir en paz, empiezan a adorar a un solo Dios o a muchas divinidades y se forma la ley
cúltica o religiosa. Por eso que si ustedes con ojos de amor y de piedad van y leen Deuteronomio es la primera ley social. No es ley, no es la segunda ley, Deutero, segundo y nomos normas. No, estos griegos de la Septuaginta la regaron y la fregaron. El Deuteronomio, el gran Devarim, las palabras, ¿sí? El gran libro de las palabras es la primera ley social. No te harás popó, no te harás pipí, no eyacularás afuera, no aquí, no allá. Si un toro cacha a alguien y se muere, si el ladrón entra a tu casa en el día y lo mata. Leyes sociales no son repetición de Levítico. Deuteronomio no repite Levítico. Que en Deuteronomio haya leyes de santidad que se añadieron, puede ser. Pero Deuteronomio es la primera ley de la Biblia. Que por ahí dicen que es Job. Churin, churin, fun fly. Yo no voy a discutir ese tema porque ya estoy hastigado y cansado de debatir que el primer libro de la Biblia es Job. Y grandes cabezones dicen eso y yo quizás estoy equivocado, pero por la escritura, antes que se invente Job como historia, tiene que haber una sociedad. Y la sociedad está en Devarim, en el Deuteronomio. Después se añade el ¿qué? El Levítico y después se añade, y ahí va que salir el Éxodo y después el Levítico, ¿no? Porque primero se hace Éxodo y después Levítico. Éxodo en el tiempo de Salomón, ¿sí? Y Levítico cuando ya Salomón forma el templo, se van a formar las leyes de santidad. Por eso que están las leyes, perdón, Rafa, ya te pasa, Yanda, te da el chance. Por eso tú vas a ver las dos leyes, los dos decálogos, el del Éxodo y el de Devarim. Hay dos decálogos, 10 mandamientos le llaman ustedes, ¿no? Los 10 mandamientos, el decálogo, las 10 oraciones, o las 10 oraciones que tienen 13 mandamientos. Y los dos son idénticos, pero cuando tú lees entre líneas te das cuenta que el Devarim, el Deuteronomio, Deuteronomio 5, ¿sí? Habla de que vas a reposar para vivir con tus esclavos. El diezmo o la ofrenda que vayas a llevar a Dios, dice Deuteronomio, y no llegues al lugar donde tú estés, cómetela y chúpatela con tu familia. ¿Por qué? Porque el Devarim no tenía cúltica, no era ley cúltica, era ley social. Y harás, ¿qué dice? Y respetarás el Sabbat, ¿no? Que es un añadido de Babilonia. ¿Pero para qué? Para que descanse tú y tus esclavos y tú esto, porque fuiste esclavo. Descansa con tu gente. El Devarim, el énfasis del Deuteronomio en el decálogo es el descanso social. El Éxodo 20, el decálogo de Éxodo 20, es ir al templo. Porque ya estaba el templo, Salomón ya había formado el templo. O sea, hay dos intenciones del autor. Es religioso y moral y Deuteronomio es social, socio-relacional. Palabra de Dios. Papito, antes de darle a Rafa, tenías pendiente el aporte de Martita Zavala. Permítame volver a leer su comentario. Dice, yo tengo un conflicto porque los primogénitos son los herederos, pero según Rebeca, Dios le dijo que el mayor servirá al menor, pero pese a esto, Isaac tenía previsto bendecir a Esaú como heredero. Y vemos que, claro, la bendición va a caer, o la mayor bendición, si cabe el término, va a recaer sobre Jacob. La intervención de Rebeca, que es una idólatra, con una versión de haber consultado a Dios, esta frase es matona, no la de Martita. Sí, no, Martita cacheteó hacia Rebeca. Yo le respondí a Martita, es decir, quizás yo vuelvo a decir lo mismo que le dije a Luis. Ya tú sabes la respuesta. Es decir, ya caíste en si esto fuera verdad, ¿por qué Isaac pensaba ir en contra de lo dicho por Dios? Ya tú ves ahí, ya está ahí, ya por favor. ¡Por favor! Quieren que el gordo muera. A enseñarle también a Martita. Martita ya sabe hasta la respuesta, sino que la tira para... es la mujer con flujo de sangre. Cuando Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Ya él sabía. Está haciendo pedagogía. Quiere que yo me muera. Muy bien. También ok, Martita, respuesta obvia y respuesta entendida.
Rafa, bienvenido. Sí, ¿cómo están? La duda que tengo, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que lo que están diciendo acerca de la diferencia, ¿no? Que las leyes sociales para Deuteronomio, para el Devarim. No obstante, me llama la atención y quisiera saber el por qué. En Éxodo 20 aparece, ¿no? Lo que se conoce como el decálogo, y en Deuteronomio se lo repite en el capítulo 5. Estaba tratando ahorita de revisar y encontraba que como que se llama, en el Éxodo 20 hay mezcla de fuente eloísta y de fuente sacerdotal. O sea, en el caso del Éxodo 20. No alcancé a revisar qué fuentes eran las que están en Deuteronomio 5. Deuteronomista. Las mismas fuentes. O sea, Deuteronomista. No. Esa parte no la entiendo. No la entiendo. Tú tienes yo te digo a ti el folleto de la fuente, ¿sí, no? Sí. Ya. En ese folleto no aparece el color rojo porque el Deuteronomio todo es rojo. No, es una fuente independiente. Por eso cuando tú algún día estudies la historia deuteronomista, la fuente deuteronomista y la historia deuteronomística, te vas a dar cuenta que son historias, eso hizo Romer, ¿no? Yanda, ¿no? Romer dio que tuvimos juntos, de que hablaban inglés, español y que no se entendía y bien. francés, Romer, la historia deuteronomista. Deuteronomística. Y ella decía deuteronomista. Entonces yo ahí luché porque... Por la traducción, papito, por la traducción. Tú y yo cuestionamos la traducción de esta conferencia, de esta clase. Ajá, efectivamente, ¿no? Está pintado en rojo en gran parte, salvo uno que otro versículo, pero por lo menos el 98% de todo el Deuteronomio está pintado en rojo. Claro, y a mí me llamaba la atención porque cuando yo estaba revisando justamente en ese folleto, revisando en el Éxodo 20 aparece las dos fuentes, sale como eloísta y sacerdotal, sale amarillo y naranja. Entonces me llamó mucho la atención. ¿Por qué? O por qué aparentemente se ve repetido. Entonces, eso sí tengo una absoluta ignorancia y es lo que quería saber. Perdóname, lo que pasa es que pasó algo aquí ahorita, por eso que estar en casa es más difícil que en la oficina, ¿no? Entendí algo. Dime tu última parte que no te escuché, que viste que estoy hablando con alguien. Ya, te repito, la duda que yo tengo es que si está en Deuteronomio, está toda la fuente de Deuteronomio, está en color rojo pintado del folletito, y vemos que, por ejemplo, que en el Éxodo 20 aparece dos fuentes allí, pintadas a la mitad. Aparece la fuente eloísta, la amarilla, y aparece también la fuente sacerdotal, o sea, la naranjada, salen allí. Entonces, pero en cambio, en la Deuteronomista sale el capítulo 5, todo rojo, pero es prácticamente a lo que leemos en la traducción al español, es parecidísimo Éxodo 20 al Deuteronomio 5. ¿Por qué? O sea, ¿qué ocurrió allí? Ahí sí me declaro completamente ignorante del tema. ¿Qué sucedió allí? Lo que sucede es que en Deuteronomio, que es la primera historia social, ¿sí? La sociedad, el descanso para lo social, ¿sí? Es repetido o terminado por la fuente elionista y la fuente sacerdotal en el posexilio, y ellos ya la interpretan ¿desde qué? Desde la religiosidad, desde el templo. Por eso ustedes tienen que ver algo yo sé que en su momento se van a afinar mucho sus oídos y sus ojos al leer. Igual como pasa con Cristo y Jesús. Jesús, antes del Calvario, un mortal cualquiera, hasta el hermano y la mamá, lo miraban como normal. Después de la Pascua, ¿qué hace? El Cristo, todo lo que hacía era divino. Cuando vemos a Jesús después de la resurrección, de la resurrección de Pascual, todo lo que hizo Jesús en vida es divino, aún estornudar. Estornudó como Dios, caminó como Dios, hablaba como Dios, porque hablan desde la vista pascual.
En la Biblia Antiguo Testamentaria, cuando tú te des cuenta y empiezas a leer el texto, el templo y la división de los reinos van a marcar las teologías del pueblo. El templo de lo religioso y la división de Jerusalén. El Dios cercano, el Dios lejano. El Dios de Judá es el Dios con antropomorfismo. Camina con el hombre, come como el hombre, duerme con el hombre. Se presenta a Abraham. Ese es el Dios del sur, el Dios antropomórfico. Pero el Dios lejano y el Dios posterior del templo, ¿sí?, van a hablar religión y van a hablar de lejanura, de profetas, los naví, ¿sí?, los grandes naví, los grandes voceros de parte de Dios, los anunciadores. Entonces, sí hay que entender y hay que leer y entender en la lectura cuándo se formó la división, qué lectura es después de la división y qué lectura después del templo. Porque el templo va a marcar mucho la teología acerca de Dios. ¿Sí? El Dios cercano, el Dios del monte Oret. Dios vivía en el monte a la vuelta. Después fue a vivir al templo. Después se fue al cielo. Ella se quedó lejísima. Y no puedes pronunciar el nombre de Dios en vano. Entonces, cada uno va a contar. Y esa lejanura de Dios va a provocar que la iglesia, por decir una cosa, la iglesia, la comunidad, forme los seres intermedios que son los ángeles. Y aprende de los medopersas los seres intermedios, los ángeles, los querubines, serafines. Toda esa cosmovisión angelical que no es netamente hebrea, culturalmente semítica como tal, sino más pagana de los medopersas, van a entrar todas esas cuestiones angelicales al texto bíblico. ¿Pero cuándo? Cuando Dios se alejó. Cuando Dios se fue y se fue al séptimo cielo. Se fue al séptimo Asamayun. ¿Sí? Viviendo en soledad, entonces ahora tenemos que hablar con Dios a través de ¿qué? De profetas, mensajeros y ángeles. Y como el malo también tiene sus ángeles en medio, la lucha. Entonces Dios es un tonto que se cruza de brazos, mira si primero gana lo suyo. Es un partido de fútbol. Al azar, manda una bendición, pero el demonio de Japón te detiene la bendición y ya no llega a los japoneses la bendición. Ese es un cuento. ¿Sí? Y la iglesia sigue hablando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. ¿Por qué? Porque creamos ese mundo espiritual de ángeles, de demonios, de seres intermedios. Claro, eso es. El término es... Esos son los Pokémon. No, así es. Ahí está. Este es el diablo. Este es un diablo chiquito aquí en la tierra. Pastor, ¿Eso es zoroastrismo? Claro, zoroastrismo, pero monolatría se llama la acción. Monolátrico. Un Dios superior con seres inferiores intermedios. Hay un solo Dios. Porque Zoroastro tenía un Dios superior, pero tenía dos seres, Aura Mazda y Ingram Jumbu. ¿Cómo es? El Dios malo. O sea, ahí se forma el bien y el mal. El zoroastrismo está dentro de la cultura medo-persa, ¿verdad? Claro, y ahí es que aprendimos todo el cuento, y los griegos aprenden también la cuestión del dualismo. El dualismo es zoroastrismo. Ahí estuvo mi equivocación. Aquellos que creen que está el bien y está el mal peleando entre ellos, es dualista. Ahí estuvo mi equivocación con lo que me corregiste, que lo que al principio que había mencionado también un poco en la transmisión que yo hice hace pocos días también, en la corrección que me hiciste, ahora ya tiene más sentido con lo que me dices. Y lo otro, quiero confirmar de que entendí bien. Entonces, Devarim, o Deuteronomio, entonces obviamente fue concebido, escrito mucho antes de lo que conocemos como el Éxodo o como el Shemot. Entonces, en el sentido de que están esa fuente, ¿no? Esa fuente deuteronomista, pero la toma bajo la perspectiva religiosa ya en lo que es en el Éxodo, ¿verdad? Entonces, quiero saber si que entendí bien eso con lo que estoy diciendo. No te entendí la pregunta. No estaba preguntando, estaba comprobando si es que entendí bien tu explicación. Lo que dijiste hace un rato significa es que Deuteronomio se escribió antes que el Éxodo, y por eso es que ya las fuentes del Éxodo o del Shemot ya son ya con tono ya religioso,
en comparación a la fuente de Deuteronomio, o sea, el de Barín. Eso es lo que querías estar seguro. Claro. El Ahora éxodo, sí el éxodo se forma como un pasquín. Si fuera el caso, el éxodo empieza a escribirse como una denuncia, una demanda contra Salomón. Por eso que el éxodo comienza, hubo un rey que no conoció a José, ni las cosas que él hizo. ¿Tú crees que en el tiempo de Moisés hay rey en Egipto? Hay faraón. Claro. Entonces es la dicotomía de juego de palabras que saben los judíos hacer. Ese sarcasmo, como tú sabes escribir, que dice, hoy perdón, el ladrón, digo el pastor, cosas así que dicen más o menos, ¿no? El cuento, ¿no? Que se nos burlan a nosotros, ¿no? Entonces, Éxodo empieza a denunciar los problemas que Salomón destruyó al pueblo. Salomón fue uno de los primeros, el primer de todos los reyes, peor que Saúl. Salomón fue un perverso que le robó al pueblo, explotó al pueblo, dañó al humilde, le quitó al pobre, dividió el reino en 12 estados independientes, como el Mashi. Entonces, que hizo 12 distritos para que lo mantengan a la casa del rey. Entonces, Salomón se metió con los pobres. David era perverso y mujeriego como este, pero no se metía con los pobres. No te rías, no te rías. ¿Por qué te ríes? Te brinca, ¿no? Te sientes revelado por el espíritu. No, tranquilo, que no doy nombre. Oye, Tocayo, ahorita que mientras le estás contestando a Rafael, y viene esa famosa pregunta que ha sido una pregunta de muchas edades, de muchas décadas, o quizás cientos de años, si la Biblia tiene contradicciones. Y yo creo, al escucharte darte vamos a hablar de eso con Yatensi más adelante, pero esa es mi lectura hoy por hoy. Ahorita al escucharte, mientras estabas hablando con Rafa, más que la Biblia si tiene contradicciones, quizás la literatura como tal, la que tenemos, está mal escrita. Obviamente, tú y yo, no sé, a veces hemos dicho, sí, la Biblia tiene contradicciones. Y otros dicen, no, la Biblia no tiene contradicciones. Pero ¿de qué estamos hablando, no? Porque si vamos a hacer o sea, tener un criterio un poco más serio, más intencional, más que la Biblia como tal, porque al fin y al cabo, como está escrita esto, no está en orden cronológico, sino en un orden teológico más bien. Entonces, yo no creo que señalaríamos a la Biblia como la Biblia con contradicciones, sino la Biblia como literatura como tal. Sí, porque hay cosas que uno dice, no encaja pues. Es como cuando uno empieza a leer un verso, el otro verso no tiene nada que ver con el primero, ni siquiera son proverbios de antítesis, como lo vemos en... No, sino hay literatura como tal, como dice, a ver, ¿qué rayos pasó aquí? Aquí falta algo o alguien... O sea, yo creo entender que quizás como literatura, como este libro que tenemos en la mano, ¿ya? Como un escrito normal, sí vemos contradicciones acá. Y no en sí la Biblia como palabra de Dios. No sé, vuelvo, repito. Quizás... Eso te iba a decir. Ajá. Tú estás confundiendo ahí. Sí, no confundiendo, estás explicándote de otra manera que yo lo he explicado hace mucho y lo hemos hablado juntos. Sí, sí. Una cosa es la Biblia y otra cosa es la palabra de Dios. Por eso yo digo que la Biblia no es palabra de Dios. Libro, biblión, que si viene de biblos o donde sean papiros, o si viene de biblión, de biblioteca, si viene de donde sea, biblión o Biblia es reunión de libros pequeños. Biblia es la reunión de libros pequeños. Entonces, el libro pequeño, la reunión, tiene errores. Semánticos, tiene intencionales, no intencionales, traducciones forzadas, añadidas, interpoladas. El libro sí, la palabra de Dios no. Entonces, ahí hay que entender claro las cosas, que una cosa es la Biblia y otra cosa es la palabra de Dios, viva y eficaz. Entonces, yo siempre voy a criticar es el texto bíblico. Sí. No la palabra de Dios. No puedo. Perfecto, perfecto. Claro. Bien. Por eso yo decía justamente hace pocos días, ¿no? Que
uno de los problemas o que la gente muchas veces no entiende y que es necesario conocer la historia de cómo se concibió ese libro que tenemos en la mano, ya con la traducción como tal, con las separaciones en capítulos, en versículos, que mucha gente ni siquiera se pregunta, se cuestiona, bueno, ¿y quién le puso números a los capítulos, números a los versículos, o temas como, por ejemplo, las códices? Lo vamos a hablar la próxima semana, ya tenemos nombres. No me adelanto, sino que yo digo que en medio del camino de todo eso van a originarse errores. Por ejemplo, con la fragmentación de papiros y todas esas cosas, encontrar, va a haber errores de interpretación, de lo que fuera, más allá de la cultura de quién tradujo, o de qué base también utilizó para traducir, o sea, si es que alguien se basó, qué sé yo, en la Vulgata, si alguien se basó en la Septuaginta, o sea, a la larga va a haber errores. Entonces, en ese sentido estoy completamente de acuerdo con el tema de que tiene errores el texto que leemos, que es diferente a la palabra de Dios. La Biblia tal. como Entonces, texto y es lo que como yo entiendo literatura. de David, estoy de acuerdo. Sí, así es. Perfecto. Gracias, Rafa. Gracias a todos. Faltan 10 para las 9 y no creo que podamos adentrarnos en el capítulo 26 porque estaríamos a medias. Antes de que se desconecten, permítame anunciarles desde ya, y de hecho, si después de esto algunos tienen algún comentario final, son bienvenidos, ¿no? El doctor Yatensi Bonilla va a estar con nosotros de hoy en 15 para el jueves 22. Y creo que a partir de ahí nosotros podemos tener algunos días extra para dialogar en torno a la Biblia, en torno a la formación, canonización, pero estoy seguro que el doctor Yatensi nos va a iluminar muchísimo sobre estos temas, ¿no? Así que de hoy en 15, si Dios lo permite, estará con nosotros el doctor Yatensi, jueves 22. Apúntenlo en su agenda, aunque sabemos que es un jueves como todos los jueves, pero sepan que este día habrá un plus extra, ¿no? Y esperamos que sea un buen tiempo y así, movido como esto, todos son bienvenidos a preguntar, porque la temática tiene que ver mucho más que vamos a suspender ese día nuestra aventura del Génesis y va a ser un coloquio abierto y coloquio libre, por si acaso, en primer lugar, pero vamos a hacerlo en torno a, y el próximo jueves, si Dios permite, que va a ser el jueves 15, creo yo, les voy a compartir el tema en sí que él va a compartir y luego alrededor de este coloquio, de este tema, va a haber un coloquio abierto y libre. La idea es que él va a estar con nosotros siquiera unas 3 horas y quizás más, dependiendo del aguante de cada uno de ustedes. Desde ya les vamos a decir, traten de mantener su dispositivo siempre muteado. Cuando haya una participación, si usted no tiene buen audio o video, escríbalo al chat. Y si lo tuviera, simplemente active su dispositivo para poder darles, digamos, la oportunidad para que usted pueda preguntar tranquilamente y evitemos el relajo, porque si usted pone video y hay relajos en su casa, muchos se están distrayendo. Tengo mucha gente que me escribe al privado diciendo, pastor, mira dispositivo de tal, mira dispositivo de fulano, de mengano, sultano. Entonces hay mucha distracción. Entonces les pido encarecidamente que consagremos ese tiempo. Si tienes que atender a alguien, pues tapa tu video, porque también hay muchas distracciones que queremos evitar en ruido y también en lo visual. Y les pedimos encarecidamente que puedan también tener un poco más de respeto al equipo, a toda esta experiencia que estamos viviendo. Marina pregunta si es acceso libre. Bueno, como eso se está haciendo desde mi Zoom solo tiene para 100 dispositivos. Usted tranquilamente puede invitar a algunos. Yo quiero creer que quienes somos de aquí tienen que entrar 15 minutos antes para que puedas reservar su cupo. Porque sí estoy invitando a algunos pastores de Dallas, de Canadá, que van a asistir, porque me interesa que algunos pastores
puedan asistir a esta charla del doctor Yatensi. David también tiene otros invitados que de seguro va a traer. Entonces, solo tenemos acceso para 100 dispositivos ese día. Y estamos por ver si el doctor Yatensi nos permite, porque tampoco quiero hacerlo sin su consentimiento, si nos permite abrir eso para un Facebook Live o un YouTube Live, lo haríamos. Tendríamos que hacer una conexión desde el Zoom y lo mandamos en vivo. Pero recuerden que esto es un regalo de David y mi persona para este grupo. Un regalo para disfrutar juntos, por honrar la fidelidad y el compromiso que muchos de ustedes han adquirido. Así que, no, tranquila Marina, por ti tú eres parte de eso, puedes entrar. Esa es la idea, tú eres parte de esa gran familia. Y de paso, Marina que está aquí, ya las Biblias están en el país, están siendo movidas desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil estos días. Esperamos que en los próximos días, quizás martes o jueves, ya Marina tenga acceso a las Biblias, pero ya todo está más que coordinado. Si algunos todavía no han hecho su pedido, pueden contactarme a mí o contactar directamente a Marina, porque ella está en nuestro grupo y gustosamente ella les va a atender, ¿ok? Entonces, reiterando esto, recuerden el jueves 22. El próximo jueves seguimos con nuestra aventura del Génesis y el jueves 22 tendremos un coloquio abierto, libre, con el doctor Yatensi Bonilla. Y el próximo jueves vamos a compartirles el tema que va a dictar para que usted tenga una semana para procesar y aún preparar sus preguntas. Y si algunos quizás de las preguntas que se ha hecho aquí se han sentido limitado o no conforme con respuestas de David, mi persona, o escuchar unos a otros, y usted quiere volverle a hacer al doctor Bonilla, pues está abierto, porque será un coloquio abierto. Antes de terminar, creo que Edwin había escrito algo al chat que no me percaté. Pregunta, dice, la bendición al primogénito, ley social, entre comillas, pero según el plan de Dios, bendice con un criterio distinto al humano. Bendice al invisibilizado. ¿Puede ser? Así que David, ahí te encargo. Para ir cerrando. Entonces, no sé, David, te paso la batuta para que puedas contestar y con esto vamos a dar por finalizado en nuestro tiempo de hoy. Bueno, sí, me gusta la última palabra que dijiste, al invisibilizado, siempre a los segundos, ¿no? Y Dios es fiel porque siempre va a mostrar y se va a ir en contra de la estructura humana, ¿no? Donde quiere prevalecer solo el primogénito. Lo que hay que pedirle encarecidamente al doctor Yate es que no se guarde las preguntas. Pero acuérdate que él es muy prudente, ¿no? Y él mide el escenario donde se va a exponer. Entonces, solamente volverla a decir por interno al Yate. Sí, porque él me preguntó, y de hecho me preguntó por el nivel del grupo. O sea, si algunos se espantaron un poquito de Isaías, de David, del doctor Cruz, nuestro finado, con Yatensi, usted no va a estar, no sé cómo ponerle. Porque bendito Dios, el hombre es una enciclopedia. Dios lo ha dotado de una capacidad increíble y es lo que dijo David es él. Porque él sí me preguntó cuál es el nivel. Puedo decir las cosas como tal. Algunos tendrán que volver a ver el enlace una y otra vez. Claro. ¿Cuántos de ustedes aquí conocen al doctor Bonilla, al doctor Yatensi? Levante la mano o active su dispositivo. O lo han escuchado o aunque sea muy bien. Sí, hay un buen grupo, ¿eh? Hay otros no, los mexicanos ni idea, así que hasta se pueden chocar. Ok, David, continúe, por favor. No, ya está aquí. Aquí este grupo ya pasó la prueba. Ya pasó. Este grupo ya este grupo no se va a morir por nada. Ya aún si le quitan la Biblia, saben que Dios es Dios y punto. Si ya les quitaste cielo, infierno, ángel, demonio. Lo que pasa es que eso no apela a mi salvación. Es decir, me pueden quitar todo. Que me dejen todo. Que me quiten todo menos su presencia. Ah, evangélico el gordito. Yo sí quisiera que en su momento es que lleguen a entender que el proceso de conocimiento de Dios es para acercarnos a ese Dios invisible. Amén.
Y la relación que tenemos con Él, más allá, sobra todo. El texto bíblico, la crítica literaria, todo. Es decir, como dice la Bañaga, ¿cómo es? Yo estoy en Él, Él en mí. Él vive dentro de mí, yo vivo dentro de Él. Fuera de Él, ese loco del orador ese entendió a Dios. Sí. Si Dios está en todo. Él es mi esencia, yo soy su esencia, dice. Imagínate ese atrevido de entender a Dios. Él es esencia de Dios. Y como Dios dijo es el esencia otro, de Él. llega un momento en que uno ya no pregunta por la voluntad de Dios. Yo soy voluntad de Dios. ¡Auch! Claro. Cortavena, ¿eh? Es lo que sí, esa es la intención de todo esto, es llevarlos a entender que Dios es real. Amén. Que está más allá de toda religión, moral, ética y toda la pamplética que tenemos nosotros, y que es un Dios soberano y que nos ama con amor eterno. Y cuando amemos a Dios con ese amor eterno, como dijo, no sé si San Agustín o Santa Teresa de Calcuta, dijo, ama y haz lo que quieras. Y haz lo que quieras. Cuando hagamos lo que quieras, cuando amemos, no vamos a dañar al que amamos. Punto. Pero como alguien dijo, en el nombre del amor y de la religión se han cometido muchas atrocidades también. Sí, pues si amas a Dios, sinceramente, cuando lo ames, respetas al prójimo, respetas a todo el mundo y te amas a ti mismo. Sí, señor. Muy bien, gracias, tocayo. Gracias, mis amados. Gracias a todos, gracias a todas. Si Dios permite, nos veremos el próximo jueves para continuar con nuestra travesía del Génesis, y de hoy en 15 tendremos un tiempito con el doctor Bonilla. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por esta noche, por la vida de mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas, consiervos y consiervas, colegas, por la vida de nuestro amado David. Gracias por su compromiso, en primer lugar contigo, su compromiso con la palabra, su compromiso con la enseñanza, con la formación. Y ¿por qué no? Su compromiso aún con nosotros. Honramos su vida en tu nombre. Y te honramos, Señor, por la vida de este hombre. Lo bendecimos, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar de esta aventura juntos. Gracias por el compromiso a lo largo de más de 2 años, no solamente de David, mi persona, y un gran grupo de amigos y hermanos a lo largo de este peregrinaje. Seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, y cuando aprendemos, aunque sea una cosita, hay 1000 más por aprender, o cientos o miles más por aprender. Permítanos, Señor, seguir ampliando este conocimiento, pero sobre todo, como bien nos ha reiterado enlace tras enlace nuestro querido David, que te conozcamos a ti, que sepamos quién es el Señor, quién es Jesús en nosotros, en nuestras vidas. Y bendiga nuestro descanso esta noche, bendiga lo que queda de esta semana, y lo que hagamos, Señor, guíenos. Te honramos en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Estamos en contacto. Una linda noche y un buen fin de semana. Amén, pastor. Bendiciones a todos. Un abrazo para todos. Pórtense bien, que nada cuesta. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos y muchísimas gracias.